Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a los que van por ahí ingresando. Por ahí el día de ayer les comenté que ya habíamos terminado la parte de nuestra aplicación de contactos, la parte de la interfaz gráfica, toda la funcionalidad que va a ser, todas las ventanas que va a tener. Ahora necesitamos primero entender un poquito acerca de Core Data, de qué es, cómo funciona y cómo podemos implementarlo ya en una aplicación, en un proyecto real de Xcode. Entonces, por ahí también les dejé de tarea que investigaran un poquito acerca de Core Data. ¿Alguien investigó algo que me quiera compartir su investigación? Arturo, te escuchamos. Sí, profe. Ayer estuve investigando y encontré que es un framework de persistencia, según Ajá, a lo que leí. ok, Y con persistencia se refiere pues a un sistema que nos ayuda a guardar datos de nuestra aplicación. Y más o menos a lo que también leí es que tiene un parecido a lo que ya usamos anteriormente con el Users Default, ok, muy bien. porque pues es un sistema de persistencia. Ok, muchas gracias. Por ahí, Carlos Daniel Villa. También que no está complicado de hacer porque es creado por Apple y trabaja bajo un modelo que, pues, se puede adaptar fácilmente, que tiene como es dentro del modelo está la parte del Object Model, que es como lo que es el modelo en general, el Manager Object, que es donde se guardan los datos, y algo que te crea mismo al momento de que uno crea la aplicación diciendo que te va a incluir Core Data, es un Object Context, que es como un almacenamiento temporal donde se van a ir guardando los datos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Elementos. Eso que comentabas, compañero, ahorita lo vamos a explicar. Por ahí si se hace medio raro. Eh, Alexis Giovanni, ¿ibas a Sí, sí, comentar algo? profe, y también investigué un poco y había encontrado también lo mismo de que era como un tipo sistema persistente y que este framework nos iba a pues, ayudar como a guardar los datos, que era muy parecido al Users Default y al SQLite, solamente que pues no nos hace trabajar directamente pues con sentencias SQL. Ok, muy bien. Ricardo Correa. Bueno, sí, de hecho ya lo comentó Alexis, pero igual encontré que era un framework que facilitaba mucho las cosas, que prácticamente funcionaba bajo SQLite. Tenía, o sea, su motor para guardar datos era ese, hacer o guardar datos sin meterte a las sentencias SQL directamente, sino como de una forma más intuitiva, como mediante interfaz gráfica y todo. Entonces es como que, o sea, era mucho más intuitivo y más fácil de utilizar. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya por ahí les puse su participación a los que participaron. Entonces, vamos a ver qué es Core Data. Por ahí me ayudas a leer, Harry Bryan, por favor. Sí, profe. Core Data es el principal framework de persistencia de iOS. Nos proporciona un mecanismo para poder almacenar de forma persistente los objetos de nuestra aplicación y luego recuperarlos. Es capaz de guardar automáticamente un grafo entero de objetos con las relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos que hay entre ellos. Core Data se puede considerar en cierto modo un ORM, Object Relational Mapper. A los desarrolladores que hayan usado un ORM en cualquier lenguaje les va a resultar familiar, si no el API, sí al menos las ideas básicas y la filosofía de trabajo. Ok, y finalmente el último párrafo. Core Data no es un ORM estrictamente hablado, ya que su objetivo
no es la persistencia únicamente en bases de datos relacionales. En principio, el backend de persistencia podría ser cualquiera. Con la implementación actual, Core Data admite como única base de datos relacional para persistencia SQLite, y también puede almacenar datos en memoria y XML. Ok, muchas gracias. Sí, entonces, esto es lo que nos dice que es Core Data, complementando con lo que comentaron sus compañeros, pues que realmente es un framework propiedad de iOS, no es como tal cual un manejador de base de datos que podamos utilizar en alguna otra tecnología. Nos dice que también, bueno, que nos sirve básicamente pues para tener persistencia de datos, guarda lo que son como un grafo de entero de objetos, un grafo de objetos. Eso lo vamos a ver ya cuando ahorita que estemos haciendo la aplicación, a qué se refiere ese grafo de enteros. Y pues aquí para los que han trabajado a lo mejor con Java, que han trabajado con un ORM, pues dice que es un Object Relational Mapper. Y bueno, las principales diferencias entre Core Data y SQLite, pues aquí tenemos un cuadro comparativo que me encontré por ahí en internet. Realmente lo que nos dice en cuestión de uso de memoria, pues Core Data tiene mayores ventajas, uso de espacio mayor que es mejor que SQLite, propenso a errores, es menor, se supone que minimiza más los errores. Es multiplataforma, no, es lo que comentamos que es característica propia de iOS. La curva de aprendizaje es mayor, es decir, que es un poco más difícil de aprenderlo, implementarlo, ya que con el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, pues a lo mejor se nos hace fácil, pero lo que vamos a ver pues es como lo básico de lo básico. Entonces ya para un proyecto mucho mayor, ya con tablas relacionadas entre sí o elementos que se relacionan de cada tabla, pues sí ya es un poquito más complejo. Y en cuestión de flexibilidad, pues también es mayor en comparación con SQLite. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que es el diagramita de cómo funciona. Este es el diagrama principal de Core Data. Todos estos elementos son algunos de los que comentaba su compañero Carlos. Entonces, vamos a explicar para qué funcionan todos y cada uno de ellos. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. En la parte de abajo tenemos dos. Uno que se llama NS Persistent Store y el otro que es NS Managed Object Model. Nos dice que el primero, el Persistent Store, dice que es la clase que se ocupa de gestionar el almacenamiento persistente y necesita de una base de datos relacional. Puede ser también un fichero XML o puede ser también un archivo JSON. Ese es como el archivo que necesita esa persistencia o esa tienda persistente. Después tenemos el NS Managed Object Model. Ese Managed Object Model le ayuda en parte al que está aquí arriba, al Persistent Store Coordinator. Dice que es la clase responsable de gestionar la persistencia y por eso tiene que interactuar con el Persistent Store, y para que funcione necesita de un modelo de datos o NS Managed Object Model. Es decir, que para el coordinador, para poder acceder a los datos que están en la tienda o en el almacenamiento, necesita de un modelo. Ese modelo tiene una extensión XC Data Model D. Este archivo es el que se crea en los proyectos de Xcode cuando nosotros empezamos a utilizar o a trabajar con Core Data. Ahorita lo vamos a ver. Es decir, que ese modelo o ese Object Model es el que nosotros vamos a necesitar para definir cómo se va a estructurar nuestras tablas, cuántas tablas vamos a tener, cuántos atributos y todo lo relacionado a nuestra base de datos. Después tenemos acá más arriba el NS Managed Object Context y a su vez objetos del tipo NS Managed Object. Entonces, después dice que el Object Context representa el contexto de persistencia. Esto de contexto lo vamos a ver mucho o es muy común trabajando con Core Data. Dice que es un grafo de objetos, el famoso contexto. Es un grafo de objetos que se relacionan entre sí y el ciclo de vida pues lo determina Core Data.
ese famoso contexto es el que va a crear los objetos por nosotros y que deben ser de la clase NSManagedObject, NSManagedObject, o cualquier objeto que se derive de esa clase. Por ahí ya lo hemos estado viendo cuando vemos, por ejemplo, de qué tipo es cierto elemento, como los UIImage, los UITextField, los UILabel, todos esos elementos vemos en su estructura que se derivan de una superclase que se llama NSManagedObject. Entonces, eso es básico para nosotros poder entender cómo funciona y cómo poder trabajar con Core Data. Entonces, el contexto es como, digamos, la forma que vamos a nosotros a poder guardar los cambios. Y finalmente tenemos el NSFetchRequest. Dice que se utiliza para recuperar objetos del almacenamiento persistente, que al igual que en SQL, podemos ejecutar diferentes consultas especificando que cumpla ciertas condiciones para los objetos que queremos recuperar o crear. Entonces, finalmente acá tenemos ya lo que es las consultas o las fetch requests, que esas son las que nosotros vamos a necesitar para recuperar la información almacenada. Entonces, más o menos queda un poquito claro este diagramita. Igual esto, ahorita se los comparto, este documento. Entonces, vamos a hacer como un tipo paréntesis. Ahorita con nuestra aplicación de contactos la vamos a dejar, digamos, por hoy, por ahí guardada, y vamos a crear un nuevo proyecto para ejemplificar esto que acabamos de ver de Core Data. Va a ser un proyecto muy pequeño, básicamente nada más va a guardar y va a recuperar información. Entonces, vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Aquí también, por ahí lo mencionó su compañero Carlos también, al momento de crear un proyecto, en la plantilla que nos viene por defecto, nos marca una casilla que dice usar Core Data. Nosotros, pues realmente no sabemos si cuando creamos nuestra aplicación de contactos íbamos a usar Core Data o no. Entonces, posiblemente no seleccionamos esta casilla. Entonces, vamos a ponerle ejemplo Core Data. ¿Qué pasa si yo cuando creé mi proyecto no incluí esto de Core Data? Pues no hay ningún problema. Nosotros podemos agregar ese modelo que necesitamos, que es el de acá, el XC Data Model, que lo vamos a hacer el día de mañana. Pero ahorita vamos a ver la forma en que crear un proyecto nuevo utilizando, bueno, seleccionando esta casilla, esta opción de Core Data. Entonces, basta con que ponga el nombre, todo lo demás se queda igual, lo único que cambia es esta casilla, que vamos a usar Core Data. Damos siguiente y creamos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de un proyecto que desde un principio nosotros definimos que va a ser con Core Data? Pues este archivo que se crea aquí, que si se fijan, tiene la extensión XC Data Model D, que era lo que comentábamos. Ese modelo o ese Object Model es el que nosotros vamos a necesitar para definir nuestras tablitas. Entonces, bueno, ese es la principal diferencia. Aquí es como la interfaz donde nosotros vamos a definir la estructura de nuestra tabla o de nuestras bases de datos. Y aquí a las tablas se les conoce como entity. Entonces, para agregar una nueva tabla, o ya le vamos a llamar entity, pues aquí abajo. En automático nos pone aquí el nombre de nuestra tabla. Si agregáramos otra, pues nos la va agregando. Podemos eliminarla simplemente seleccionando y le damos en la tecla de backspace y se borra. Entonces, aquí al momento de seleccionar la tablita o la entity, nos da la opción de cambiar el nombre. Aquí una regla es que el nombre de nuestra tabla debe ser con la primera letra mayúscula. Entonces mi tabla se va a llamar contacto. Ahí está. Ahora los atributos son como los campos que va a tener mi tabla. Ahorita de momento yo nada más voy a definir dos campos. Uno que se va a llamar nombre, doy enter y aquí me da la opción de definir el tipo, especificar el tipo.
Si puede ser de tipo entero, decimal, doble, flotante, string, booleano, data. UUI es como un tipo propio de Xcode. Acuérdense el famoso UUID, UUI, Image View, tiene como esa propiedad. Entonces, vamos a definirlo de tipo string. Y para agregar otro atributo o otro campo a mi tabla, doy clic aquí en el iconito de más y le voy a poner teléfono. Teléfono, habíamos dicho que va a ser de entero 64 para manejar ahorita dos tipos diferentes. Entonces, acá tenemos más opciones. Si, por ejemplo, tuviéramos más tablitas, pues para hacer las relaciones entre las tablas. También aquí nosotros pudiéramos ver de otra forma, como si fuera el Workbench, por ahí los que lo llegaron a utilizar, que nos da como el diagramita de forma visual de nuestras tablas. Entonces, ahorita de momento, para empezar a explicar, vamos a trabajar únicamente con una tabla o una entidad. Y los atributos son los campos, únicamente dos. Entonces, ya con eso tenemos definido nuestro modelo, la estructura de nuestras tablas. Otro cambio importante que tiene un proyecto que trabaja con Core Data desde el principio es que en estos métodos, bueno, o en la clase, en el archivo de AppDelegate, vamos a visualizar un código de más. Si se fijan, aquí nos dice una marquita que dice Mark Core Data Stack. Eso Core Data Stack, y tenemos Core Data Saving Support. Son los nuevos, digamos, métodos que me agrega para poder trabajar. También aquí estamos viendo una palabra nueva, la cual pues no habíamos utilizado anteriormente. ¿Qué es eso de lazy? Lazy bar persistent container. ¿Qué es eso? Bueno, pues primero la palabra lazy se deriva pues como en su traducción al español de flojo, perezoso, el cual es para indicar que esta variable solo se va a ocupar si se utiliza. Es decir, nosotros estamos aquí declarando, pero si el usuario no guarda nada, es decir, corre la aplicación, pero pues no guarda nada, pues no se va a crear. Hasta que se crea hasta que el usuario guarda algún tipo de información en ese contenedor persistente, pues es que se va a designar cierta memoria para crear esta variable. Entonces, es como una forma de ahorrar memoria. Ya ven que iOS es famoso o los iPhones son famosos por tener poca memoria RAM. Vemos smartphone Android que tienen de 6, 8 hasta 12 GB de RAM, y el iPhone 12 creo nada más tiene 4 o hasta 6. Es por eso que una de las propiedades o de las características que tiene Swift, pues es que iOS maneja la memoria un poco mejor, a diferencia, digamos, de Android, por este tipo de cosas. Como el lazy, declarar una variable lazy es para ahorrar memoria y únicamente designar la memoria en tiempo de ejecución. Entonces, ese contenedor persistente, una vez que el usuario va a ocupar la memoria, pues se crea y nos lo devuelve la aplicación para poderlo utilizar. Entonces, ahí tenemos nuestro persistente, que es del tipo persistent container, y si se fijan, persistent container se deriva de la superclase NSObject. Después, aquí el contenedor dice que va a ser un contenedor con el nombre ejemplo Core Data PM2. Este nombre debe de coincidir con nuestro modelo, con el archivo con el nombre del archivo de nuestro modelo. Si se fijan, cuando yo lo creé, por defecto me le pone el mismo nombre de mi aplicación, ejemplo Core Data PM2. Aquí está, y entonces aquí para especificar el nombre, pues ahí me lo pone. Y estos métodos, pues les digo, solitos me los crea al momento de utilizar. Aquí, pues también, en caso de que ocurra un error al momento de acceder a los datos, al momento de guardar la información, pues en automático arroja entra como en esta sentencia de error y me muestra ahí el error. Esta es otra forma de poner el localize description.
error.localizeDescription o error.userinfo para mostrar si hay algún error y poder analizar qué fue lo que pasó. Y el siguiente método que me crea es este de SaveContext. Siguiendo nuestro diagramita, es el contexto, el famoso contexto que necesitamos. Dice que es el contexto de persistencia, el que nos va a poder guardar o crear los objetos para poderlos guardar. Entonces, este método de SaveContext únicamente lo que hace, pues dice que va a guardar los cambios, dice, primero valida. Si el contexto tiene cambios, o sea, si hubo algún cambio en el contexto, por medio del do, el do catch, va a tratar de guardar el nuevo cambio o el nuevo contexto con los cambios que tiene. Es por eso que aquí hace un tryContext.save, trata de guardar los cambios y si en caso de que no se puedan guardar por alguna razón, pues aquí entra igual en este error, en el catch, y nos muestra ahí el error. Entonces, estas son básicamente las dos diferencias entre un proyecto con Core Data y un proyecto normal. El modelo y dentro de la clase AppDelegate, estos dos métodos, el SaveContext y el Persistent Container. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que pasó cuando creamos nuestra aplicación de contactos? No, desde un principio no definimos que le pusiéramos Core Data. Tuviéramos que volverlo a hacer desde cero y crear un nuevo proyecto y ponerle que incluya Core Data. No, basta con que nosotros agreguemos este archivito. Lo podemos agregar aquí, clic derecho, nuevo archivo, y nos bajamos hasta acá abajo donde diga Data Model y lo agregamos. Y basta con que copiemos, digamos, de este proyecto que vamos a hacer, copiemos estos dos métodos, tal cual así, los copiamos y los pegamos en el AppDelegate de nuestra aplicación de contactos. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Ahorita entonces ya con eso vamos a hacer rápidamente la aplicación que les comentaba, una aplicación sencilla para poder guardar información de Core Data. Por ahí ya lo tengo por aquí ya hecho. Igual si quieren por ahí irlo descargando o lo quieren ir haciendo desde cero, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer aquí de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Únicamente vamos a poner un text field. Bueno, a ver, déjenme, lo veo cómo es para hacerlo más rápido. Aquí lo descargamos. Y ahí ya está, es lo que vamos a hacer ahorita para explicar. Entonces, vamos a poner un Navigation Controller, dos text field, un botón, un label, otros dos text field para mostrar y otro botón para guardar. Es lo que necesitamos. Entonces aquí, embed in. Bueno, el Navigation no lo necesitamos como tal. Nada más, el botón de guardar y datos guardados. Entonces, button y le pongo guardar. Ahora un label. Que nos diga los datos guardados. Y otros text field. Y otro que diga leer datos. Bueno, entonces con eso vamos a rápidamente agregarlos en una stack view, todos los elementos, para seguir reforzando la parte de diseño. Ese stack view le agregamos aquí los constraints, le vamos a poner 40, 15, 15 y de abajo 30. Y distribution fill equally
alineación field, y pues ya, con eso ya básicamente tiene ahí lo que es ya un poquito de diseño. Datos guardados, nada más lo lineal hacia el centro, ahí está. Entonces, vamos a nada más vincularlo al código. Aquí voy a poner pues, los 4. El cual es, va a ser para el nombre. Entonces, nombre a guardar. El siguiente es teléfono a guardar. El siguiente va a ser nombre a mostrar. Ya una vez que lo recupere de Core Data. Y el otro teléfono mostrar. Y ya nada más el de guardar y el de leer. Entonces guardar. Agregamos como un action. Y el de leer datos también, como otro action. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Dentro de la palabra import, importar también el framework de Core Data. Ahí está, Core Data. Después vamos a declarar un arreglo de contactos. Var contactos, que va a ser del tipo ns managed object, que es lo que dice nuestro diagramita, que deben ser del tipo ns managed object. Y aquí acuérdense, para que no nos ponga este mensajito de que no tiene inicializadores, hay que declararle como optional. Después vamos a hacer algo aquí importante, como un apuntador o la conexión a nuestra base de datos. El apuntador para la conexión a la base de datos, el cual va a ser una función que únicamente se va a llamar conexión base de datos y va a retornar un objeto del tipo ns managed object context. Acuérdense, es nuestro contexto que vamos a necesitar para poder guardar. Entonces nos va a retornar eso. Y aquí vamos a declarar lo siguiente. Hay un delegado, el cual va a ser del tipo UI application share. Bueno, aquí vamos a explicar por qué estamos haciendo eso. La aplicación dice que, bueno, pues para poder ejemplificar, vamos a tratar aquí de hacer como nuestra aplicación, nuestra clase appDelegate, que es donde están nuestros métodos que vamos a utilizar de Core Data, lo vamos a tratar o a convertir como si fuera un objeto para poder utilizar esa conexión a la base de datos. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. .share es un singleton, es para instanciar una clase, pues cuál, la de appDelegate. .share.delegate dice que es el delegado de la aplicación del objeto y lo casteamos como appDelegate. Nuestra clase appDelegate es para poder trabajar nuestra appDelegate como si fuera un objeto y finalmente retornar ese delegado y la propiedad persistent container. Dice que, bueno, es el contenedor persistente que necesitamos, específicamente el view context, que es el contexto que necesitamos. Entonces, si se fijan, aquí empezamos a ver palabras un poco ya familiares, el persistent container, el nsManage object context, que es lo que está aquí en nuestro diagramita, que es lo que vamos a nosotros necesitar, pues para poder acceder a la base de datos. Entonces, ya que tenemos esa conexión, podemos ya nosotros manejar ese contexto de la siguiente manera. Aquí dentro de nuestro método de guardar, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear variables seguras con warlet, nombre text field, que va a ser igual a nombre guardar.text. Si no se crea, pues que retorne.
y hacer lo mismo con warlet para el teléfono text field, que va a ser teléfono guardar punto text else return. Ya tengo mis variables seguras para poder guardar en mi objeto de mi base de datos. Aquí necesito crear o instanciar un contexto. Ese contexto ya lo tengo porque es lo que como la conexión. Entonces, para crear mi contexto va a ser contexto igual a conexión a la base de datos. Me está retornando el contexto, es el delegado, que es mi contenedor persistente, el view context. Entonces ya tengo mi contexto para poder hacer la inserción a mi base de datos. Ahora necesito la consulta, la cual va a ser let query contacto, va a ser igual a ns entity description. Dice que es una descripción de una entidad en Core Data. Quedamos que las entidades son como las tablas. Entonces es la descripción de una tabla de Core Data. Punto insert new object, que es como dice que nos permite crear, configurar y retornar la instancia de una clase para un nombre de entidad dado. Entonces ese es el método que necesitamos, insert new object, y nos pide el nombre de la entidad por entity name. ¿Cómo se llama nuestra tablita o nuestra entidad? Contacto. Entonces aquí entre comillas, porque dice que es string, le pongo contacto y dice o sea, lo va a insertar. ¿En dónde lo va a insertar? Y aquí nos pide un objeto del tipo contexto, que pues es este que acabamos de crear. Entonces lo vamos a insertar en el contexto. Y después del contexto ya vamos a... Bueno, antes de esto vamos a tenerlo que castear. Decirle que va a ser del tipo contacto. Contacto porque es como se llama nuestra tabla. Por ahí ahorita nos va a marcar error porque como que no lo encuentra, pero no hay problema, sí nos va a dejar continuar. Y después a nuestra query vamos a asignarle, bueno, nuestra query ya podemos acceder al atributo nombre. A ver, vamos a ver aquí por qué me está marcando error. Punto nombre, no, es que al momento de castearlo, no, sí debe ser con este. A ver, ahorita vemos por qué. Punto nombre. Va a ser pues a nuestra variable segura, nombre tf, que es la que quedamos acá. Esto es ya para hacer la inserción. Y nuestra query contacto punto teléfono es igual a teléfono text field. Pero acuérdense que es del tipo entero 64. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita, acuérdense, para guardar el contexto necesitamos el do catch. Entonces abrimos el do y en el try únicamente hacer el contexto.save. En caso de que sí se logre guardar, pues nada más aquí nosotros vamos a poner el famoso se guardó en la base de datos. En caso de que entre acá el catch, pues únicamente que nos imprima error al guardar. Y ponemos el error localize description. Entonces ya con eso nosotros pudiéramos guardar, pero aquí déjenme ver por qué nos está marcando ese error. Aquí tenemos nombre, se llama contacto, y acá contacto, aún así sigue. Ah, no, ya ahora sí me lo está como reconociendo, a ver. No. Bueno, si no, pues ya lo tenemos acá. Ahorita, para no perder más tiempo, que es lo mismo que estamos haciendo. Acá, si se fijan, es tal cual así lo tenemos. Entonces, aquí en mi query contacto yo puedo ya acceder a las propiedades que es nombre y teléfono,
que son pues las propiedades de mi tablita. Y aquí como para acceder a la propiedad teléfono, como yo la declaré como entero 64, necesito de alguna manera castearlo porque el tipo que me arroja mi variable teléfono text field es de tipo string. Entonces es por eso que estoy aquí casteando, convirtiéndola a entero 64, lo que esté en el string de mi text field, para poderlo guardar dentro de la base de datos. Y finalmente, para poder leer, voy a hacer lo siguiente. Se fijan aquí todo es igual. En el método de leer, voy a hacer lo siguiente, igual. Voy a crear un contexto, el cual va a ser, lo voy a inicializar con mi conexión que ya tengo. Y voy a crear una solicitud de lectura, la cual va a ser de tipo NSFetchRequest. Es decir, pues esta de acá que necesitamos para leer los datos almacenados en Core Data. Aquí le tengo que especificar nuevamente el tipo de solicitud. El tipo, o aquí contacto, va a ser el nombre de mi tabla o de mi entidad. Y va a ser igual a contacto.fetchRequest. Nuevamente aquí la clase contacto que haga mi fetchRequest. Esa fetchRequest no está, bueno, a ver, déjame ver. Punto fetchRequest, ahí está. Entonces esa fetchRequest es la que necesitamos y después otra vez con el doCatch vamos a tratar de asignar lo que nos traiga nuestro contexto o nuestra solicitud de lectura, lo que nos arroje, lo vamos a tratar de asignar a nuestro arreglo de contactos que tenemos acá arriba. Ese arreglo de contactos lo estamos definiendo de la clase del tipo NSManageObject porque es el tipo que nos arroja nuestra fetchRequest. Entonces lo asignamos ahí en contacto y lo casteamos como un arreglo de NSManageObject. En caso de que entre el catch, pues igual, error al cargar info de la base de datos. Y finalmente ya el botón de leer, pues que mande llamar al método leer, que ese método leer pues ya asigna en contactos, entonces en contactos ya va a haber algo, si es que sí pudo recuperarlo. Y aquí yo lo que estoy haciendo únicamente pues es mostrar la variable, bueno, primero hacer una validación. Si número de contactos es igual a contactos.com, o sea, es decir, si contactos tiene algo, si es mayor de 0, pues es porque ya por lo menos hay un registro. Y aquí lo que estoy haciendo es imprimir ese número de registros que tiene guardados. Y si contactos.com es mayor de 0, es decir, que si por lo menos hay uno, pues ya puedo yo asignar en mi nombre a mostrar.text, que es el otro text field que pusimos en nuestra interfaz, le voy a asignar el contactos en la posición 0 y aquí para acceder a los valores es .value y for key nombre. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es como un diccionario lo que nos está guardando nuestro arreglo de objetos del tipo NSManageObject y ese diccionario pues ya necesitamos una llave para poder acceder a los valores. Entonces aquí, bueno, acá abajo contactos en la posición 0, vamos a ponerle como se llama nuestro campo nombre. En caso de que no encuentre nada, aquí yo le estoy haciendo pues que me arroje en mi text field que no hay ningún contacto y que haga lo mismo para teléfono mostrar. Aquí lo hago igual, en contactos en la posición 0, que me acceda a la llave que se llama teléfono para que me la muestre ahí en el campo de texto. Y si no hay nada, pues que me muestre no hay ningún registro. Entonces con eso vamos a correrlo. Es por eso que se los pasé ahí para que lo descarguen y lo puedan ahí probar ustedes. Entonces, aquí está nuestro iPhone 11. Si le doy leer, bueno, es que aquí yo ya tenía, lo había probado ayer, pero bueno, déjenme, lo corro, a ver, en el iPhone 12, a ver si ahí no tengo nada. Si le doy leer, no hay ningún registro. ¿Por qué? Porque todavía no agrego nada. Entonces, si se fijan aquí, al momento de darle leer, entra en la parte de que en el if contactos.com
¿es mayor que 0? No es mayor que 0, entonces entra en el else y dice que no hay ningún registro. Si quiero guardar, le voy a poner Arturo, teléfono y guardar. Acá me dice que se guardó en la base de datos, que es el mensaje al momento de guardar. Aquí, si entro en el contexto.save y me apareció el mensaje de se guardó en la base de datos. Si yo le doy leer, ahí ya me aparece Arturo y el número. Vamos a corroborar que realmente sea persistente. Cierro mi aplicación, la vuelvo a correr, le doy leer y ahí me aparece. Y me está imprimiendo contactos. Es el contactos.com. Esto es lo que me está imprimiendo aquí. Al momento de leer, me dice que me ponga contactos y número de contactos. Vamos a ver si yo agrego otro nuevo. Julio. Guardar. Le damos leer. Me sigue mostrando Arturo. Pero ya contactos, tengo 2 contactos. Aquí ya ustedes necesitan como jugar, ver la manera de cómo ir imprimiendo, pues ya sea el último o un elemento, y ya ustedes, les digo, ahí para que lo vayan como probando. Y bueno, aquí realmente pues podemos validar que efectivamente si cerramos nuestra aplicación y la volvemos a correr, ahí aparece pues nuestra información de manera persistente. Aquí a lo mejor lo que pudiéramos hacer sería, bueno, podemos poner en la posición 1, y imprimir para mostrar el elemento número 2. Le damos leer, ahí aparece Julio. ¿Sí? Entonces, esto, pues les digo, ahí se los dejo para que lo vayan como analizando, vayan viendo cómo funciona, pueden ahí ustedes moverle, tratar de mejorarlo. Realmente lo que necesitamos para hacer el guardado, pues es muy sencillo. El código que nos sirve a nosotros para guardar únicamente es nuestro contexto, que es el apuntador a nuestra base de datos, y finalmente hacer el query. El query es para hacer como una inserción directa en la table, pero podemos hacerlo también diferente, como lo vamos a hacer mañana ya con contactos. Ahorita esta query el día de mañana no la vamos a ocupar, porque hay varias formas como de guardar la información. Aquí es como si fuera una consulta tal cual así de SQLite o de SQL, que insert, into, nombre de la tabla, los campos y los elementos de los campos. Pero el día de mañana vamos a ver que es todavía un poco más fácil, porque únicamente necesitamos try context, declarar el objeto que va a ser del tipo de nuestra tabla, y únicamente para guardar el context.save. Cuando borremos vamos a cambiar nuestro objeto, y también nada más para guardar, o cuando eliminemos únicamente también hacer context.save, y cuando editemos también únicamente vamos a necesitar el context.save. Entonces realmente, si se fijan, o bueno, ya mañana que lo veamos, van a ver que es muy muy fácil trabajar con esa parte, pero pues sí es necesario que conozcan un poquito más acerca de Core Data, cómo funciona, pues para que no haya tantas dudas de que pues qué es eso del object, del store, todo eso, los términos que vimos que están en nuestro diagramita. Estos 7 términos que están aquí en circulito son los que necesitamos entender para pues saber cómo funciona y poderlo manejar sin ningún problema. Entonces les digo, pues aquí esto, ahí se los comparto y lo descargan, aquí está. Y pues ya si tienen dudas o algo, y ya si alguien ustedes